Iniciar entonces con este tema. Nos podría llevar varias horas. Tenemos afortunadamente un poquito de tiempo extra. De todas formas, no me voy a tomar las 2 horas porque también sería demasiado y preparamos más o menos para que fuera 1 hora. Y lo que sí es que después podemos hacer un evento complementario o alguna cosa un poquito más técnica, completa, pero pues por ahora vamos a ver lo que alcanzamos a ver, que son los puntos muy importantes, y sobre todo si alguien tiene algún comentario, pues leerlo. Creo que es un momento muy importante para las economías del mundo, para los negocios, empresas, personas, particularmente en México, que estamos viviendo la crisis que está viviendo, que terminan de vivir algunos, que empezamos a vivir otros, y que bueno, vamos sobre la marcha en muchas situaciones, ¿no? Pero bueno, entonces partimos con este tema de finanzas en tiempos de crisis. Estoy atento a sus comentarios, por ahí sí, que estamos transmitiendo también en algunos otros canales. Si me apoyan por ahí alguna pregunta que yo no pueda ver, no tenga acceso a ver aquí directamente, pues si me la ponen por aquí en el chat, en la comunidad, pues con todo gusto lo podemos responder, ¿no? Entonces, bien, iniciamos antes de los golpes con la idea que habremos escuchado en diversas ocasiones, que es precisamente en los tiempos de crisis en donde podemos también encontrar muy buenas oportunidades, y que tenemos que poder identificarlas y aprovecharlas. Si logramos hacer eso, entonces vamos a transformar esta crisis pues en una oportunidad para crecer, para tomarlo como un beneficio para el futuro. Obviamente no es fácil, ¿no? Si fuera sencillo, pues tan fácil como que todos lo haríamos y todos no nos importaría y lograríamos salir para adelante. Y la realidad es que es muy difícil, ¿no? Es muy complicado en una etapa de crisis, pues poder encontrar estas oportunidades. Estamos muy enfocados a lo mejor en sobrevivir, ¿no? Ahorita están pegando muchos nuestros negocios, nosotros sufriendo con nuestros clientes y ese tipo de situaciones. Pues tenemos una visión a lo mejor muy limitada de atender el problema que tenemos enfrente en ese momento, y es difícil a lo mejor abrir un poco el panorama e intentar aprovechar las oportunidades que se presentan. Entonces vamos a ver qué podemos hacer al respecto. Pero bueno, para encontrar este punto positivo, pues sería ese, ¿no? Que sí hay oportunidades, que sí se nos van a presentar oportunidades y que tenemos que ver cómo podemos aprovecharlas. Abrir un poquito el panorama para salir de ese foco de crisis, enfocarnos solamente en lo que tenemos enfrente, que está terrible, y poder a futuro beneficiarnos. Bien. Entonces empezamos con un poco de panorama en México y en el mundo. Entonces me voy a basar un poquito en lo que estamos viviendo reflejado en los mercados financieros, cuál es la percepción de riesgo, cuál es la situación actual que tenemos en México y el mundo, y analizar a partir de ello. Entonces, ustedes ven aquí a México en un instrumento que digamos que sería el que comprarían ustedes como extranjeros si quisieran invertir en México. Entonces imagínense que no son mexicanos, claro, lo pueden comprar como mexicanos también, pero digamos que tienen acceso al mercado directo de México. Pensemos que están fuera de México y a ustedes les interesa invertir en México y dicen, bueno, yo como extranjero quiero poder invertir en México, en empresas mexicanas. Este sería el principal instrumento para hacerlo, ¿no? Es un ETF que se llama EWW. Básicamente es una canasta de acciones mexicanas que compran los inversionistas extranjeros, para ponerlo en términos muy sencillos y muy simples que todos podamos entender. Vale, entonces, yo como extranjero puedo comprar México a través de este instrumento.
Dicho de otra manera, podríamos decir que es el mercado mexicano en dólares, dolarizado. ¿Y qué empresas tiene, por ejemplo, este instrumento? Es un ETF de BlackRock. Recordemos que curiosamente nuestro presidente tiene como asesor, o por lo menos está en contacto constante con la gente de BlackRock, ¿no? No sabemos exactamente todos los temas que tratan, pero sabemos que se han reunido en distintas ocasiones y discutirán algo de política económica o yo qué sé, ¿no? Pero uno de los instrumentos que tiene BlackRock es precisamente este ETF que se llama EWW y que es México en dólares, ¿no? Entonces, por ejemplo, sus principales activos, las principales empresas que tiene adentro ese instrumento financiero son América Móvil, Walmart de México, FEMSA, Grupo Financiero del Norte, o sea, Banorte, Grupo México y Cemex, ¿no? Esos son los principales instrumentos que tiene. Tiene también algunas otras empresas, pero en peso, esos representan más del 60% de todo este ETF. Y bueno, pues ¿qué rendimiento ha tenido? Si yo compré México como extranjero, ¿qué rendimiento tengo? Bueno, pues este ETF está actualmente cotizando a los precios de los mínimos de la crisis financiera del 2008, lo que se denomina como la gran recesión, esa crisis inmobiliaria que empezó en Estados Unidos en aquel año. En los mínimos de esa crisis estamos cotizando más o menos a los mismos precios que el día de hoy o en las últimas semanas o en el último mes. Quiere decir que básicamente hemos perdido pues un poco más de una década en precios, ¿vale? O sea, es como que no hubiera pasado nada de 2008 a la fecha. Estamos exactamente en los mismos precios, no hay crecimiento. Obviamente un impacto muy grande por el tema precisamente del tipo de cambio, ¿no? O sea, la depreciación de nuestra moneda desde ese entonces hasta ahora, pues ha sido muy, muy importante. Entonces, pero fuera de eso, realmente, si dicen, México ha sido una buena inversión en los últimos 10, 12 años, pues la respuesta es no, estamos tablas, ¿no? Imagínense que ustedes invierten en cualquier cosa, ponen su dinero, lo dejan ahí, regresan una década después y resulta que su dinero no ha crecido. Tienen exactamente el mismo dinero y ahora pues réstenle temas inflacionarios, etcétera, etcétera. Entonces, ese es el panorama de México, digamos, en un esquema financiero global. Estamos tablas de 2008 a la fecha. Obviamente nada de buenas noticias en ese sentido. Ahora, hablando específicamente de la crisis actual o de la caída que hemos tenido en las recientes semanas, en los recientes meses, México internamente, o si lo midiéramos por el índice de precios y cotizaciones, hay dos cosas interesantes. No cayó tanto como las bolsas de Estados Unidos o algunas otras bolsas de América Latina, como Colombia, por ejemplo, pero la realidad es que tampoco se ha recuperado. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en Estados Unidos qué ha pasado. Básicamente no caímos tanto, aunque caímos bastante, pero ahí nos hemos mantenido. Digamos que en esos mínimos o en ese rango bajo de esta última caída que hemos tenido y no nos hemos recuperado. Caso contrario, por ejemplo, en los Estados Unidos, que repito, ahorita lo vemos, pero sí ha tenido un rebote interesante desde esos mínimos, ¿no? Entonces, no caímos tanto, pero al mismo tiempo no nos hemos recuperado y por lo tanto pues estamos en el rango bajo de estos precios de crisis. Bien. Tenemos obviamente también varios riesgos como país ahí que los inversionistas se fijan, sin duda, ¿no? Tema político, yo creo que principalmente esa incertidumbre de a ver qué beneficios tendría yo de invertir en México versus invertir en algún